Vamos a continuar con el ejercicio número 7. Hallar el trabajo realizado por la fuerza, que es de 10 newton, ¿no? Que se muestra. ¿Ven? Aquí está. Entonces, acá vamos a ver algo, ¿ya? En primer lugar vamos a calcular la distancia, ¿no? Esta es la distancia, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo de 37 y 53. Vamos a poner, ¿ya? Y ahora, ¿qué significa estas dos líneas acá? Que la fuerza F es paralela con la horizontal, con esta línea, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero la distancia, ¿sí? Calculemos primero la distancia, jóvenes, ¿ya? ¿Cómo? Te explico así, ¿ya? Miren, calculemos primero esa distancia, ¿listo? Entonces, más o menos por acá, ahí está. Vamos a ver, chicos, que la distancia es la siguiente. Recordando, al 37 antes se le ponía 3, pero ahora es 6. Entonces por 2, ¿no? Entonces la hipotenusa, que es la distancia, antes era 5, pero 5 por 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la distancia? La distancia debe ser 10 metros. Listo. Ahora, ¿para qué me indican que esta fuerza F es paralela con esta línea horizontal? Para calcular el ángulo. Acá tengo que calcular el ángulo, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el ángulo? Así, ¿ya? Entonces, miren, esto acá lo voy a prolongar, ¿ya? Imaginariamente lo prolongamos un poquito para calcular el ángulo, ¿ya? Así, 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 así. Mírenme. Ya está, ¿ve? Y nos damos cuenta que este angulito que forma esta línea con la horizontal es 37. Y si esto es 37, como esta horizontal eso es paralela con esta, también debe ser 37 grados. Ah, para eso nos indicaban que esas líneas eran paralelas, ¿ya? Ahora sí, esta fuerza F no me produce el trabajo. Hay que descomponer. ¿Cómo? Así, ¿ya? Mira, de la siguiente manera descomponemos la fuerza F. Listo. ¿Y qué fuerza es la que produce el trabajo, jóvenes? Vamos a ver. Ajá, tú ya sabes que la fuerza que produce el trabajo es esta de acá, porque este es paralelo al desplazamiento. Entonces, y esta fuercita debe ser F por el coseno de 37. Y ponemos, ¿ya? F coseno de 37 grados. Y ahora sí, como siempre el trabajo es fuerza por distancia, pero en este caso la fuerza es F coseno de 37 y todo por la distancia que es D. A reemplazar, el trabajo debe ser F, que es 10, nos indica la figura. Coseno de 37, ¿cuánto era? Así es, 4 quintos. Y la distancia, que es cuánto, chicos? La distancia que debe ser 10 metros, ¿no? Entonces acá me conviene simplificar quinta 1 y quinta 2. Y me va a quedar que es 4 por 2, 8. Y 8 por 10 es 80. ¿80 qué? 80 joules. Listo. Y tenemos nuestro trabajo. Vamos a continuar, chicos, entonces con nuestro ejercicio número 8. Hallar el trabajo realizado por la fuerza F, que es de 10 newton, que se muestra, ¿no? Entonces, mire, este bloque está caminando por esta rampa, ¿sí? Donde ya me indican que la distancia es de 6 metros. Lo que me falta calcular es la fuerza con la que se produce el trabajo. ¿Por qué? Porque esta no produce trabajo. ¿Por qué? Porque no es paralela al desplazamiento. Entonces, esta fuerza hay que descomponerla, ¿ya? Y bueno, vamos a recordar, como siempre, algo de vectores. La descomposición, ¿no? Acá tengo una fuerza y por acá estará la otra fuercita. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que la fuerza que produce el trabajo es esta de acá, ¿no? Y esta de acá debe ser F por el coseno de 37. Ahí ponemos F coseno de 37. Entonces vamos a recordar que el trabajo es la fuerza por la distancia, pero en este caso la fuerza es F coseno de 37. Y la distancia por D, ¿ya? Por D. Entonces vamos a reemplazar F, que es 10 newton, coseno de 37, que es 4 quintos, y la distancia, que es 6 metros, ¿no? Entonces vamos a ver que quinta 1 y quinta 2, y vamos a multiplicar 2 por 4, 8, y 8 por 6, 48, ¿48 qué? ¿Qué unidades? Joule, ¿no? 48 joule. Listo. Y tenemos ahí nuestro ejercicio número 8. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el ejercicio número 9? Si el bloque es llevado a velocidad constante, hallar el trabajo de la fuerza F, sabiendo que el rozamiento vale 4 newton, ¿ya? Entonces, ¿qué significa velocidad constante? Que significa que hay equilibrio. Repito, ¿qué significa velocidad constante? Significa que hay que equilibrio. ¿Ya? Entonces vamos a poner, recordando que el equilibrio se da cuando un cuerpo no se mueve
o cuando se mueve, pero con velocidad ¿qué? Constante, ¿ya? ¿Y eso para qué me sirve? Fácil. Si acá tengo la fuerza F y me dice que la fuerza de rozamiento vale 4 newton, entonces vamos a aplicar la primera condición de equilibrio en el eje X, ¿no? La sumatoria de fuerza en el eje X debe ser 0. Entonces, ¿te acuerdas? La sumatoria de fuerzas para la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas para la izquierda. Vamos a recordar por qué puse la fuerza de fricción hacia la izquierda. Porque mira, observa estas líneas, te indica que el bloque se mueve a la derecha y hemos dicho que la fuerza de fricción se opone siempre al movimiento, o sea, debe ser a la izquierda. Vamos a recordar esto de la primera condición de equilibrio. Para la derecha solo tengo la fuerza F. Y para la izquierda tengo la fuerza de fricción. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza F es igual a la fuerza de fricción, que vale 4 newton. Ahora, como me piden hallar el trabajo de la fuerza F, ya más fácil, hay que recordar que el trabajo es la fuerza por la distancia. Entonces, el trabajo debe ser la fuerza, que es 4, ¿no? Ya calculamos, y la distancia, que es 7 metros. Entonces, el trabajo debe ser 4 por 7, 28 joules. Ahora, yo estoy seguro que más de una personita dirá, profesor, ¿y por qué no es negativo este trabajo? Ya claro, me piden hallar el trabajo de la fuerza F, no me piden hallar el trabajo de rozamiento. Si me pidieran hallar el trabajo de rozamiento, ahí sí sería menos 28 joules. Pero como me piden el trabajo de la fuerza F, es positivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza F va a favor del movimiento. Y no te olvides, velocidad constante significa que el cuerpo está en equilibrio.